Ahora veremos rápidamente el concepto de ácidos polipróticos. Generalmente en este curso se ve cálculos con ácidos polipróticos, pero por falta de tiempo debido a la emergencia, entonces no veremos el cálculo con ácidos polipróticos. ¿Por qué? Porque es muy demandante de tiempo hacer cálculos uno por uno de cada uno de estos ácidos. No obstante, veremos de qué trata para que ustedes tengan la definición en claro. Los que lleven los cursos de química analítica tendrán que repasar esta parte y entrarán con mucha fuerza a ver lo que son cálculos con ácidos polipróticos por su importancia que tienen en la química analítica, especialmente lo que se conocen como disoluciones buffer o amortiguadores. En ácidos polipróticos hay una regla muy importante en general que es la siguiente: no debemos limitar nuestro campo visual. Si bien en todo este tema hemos visto ácidos monopróticos, estos en realidad no son tan comunes como los ácidos polipróticos. Un ácido poliprótico es aquel ácido que tenga dos o más protones ácidos. Yo sé que suena redundante, pero es así, son dos o más protones que puedan ionizarse fácilmente para producir un hidróneo libre en disolución. Ejemplos comunes de ácidos polipróticos son el ácido fosfórico, que ustedes ven tienen tres hidrógenos ahí que pueden ser fácilmente producidos en hidróneos, el ácido carbónico y el ácido sulfuroso. Cabe de notar que el ácido sulfúrico también es un ácido poliprótico, pero que su primer protón es un ácido fuerte, ya el segundo protón actúa como un ácido débil, por lo que generalmente es despreciable. Un ácido poliprótico podría verse con las siguientes fórmulas como siguen. Tenemos un ácido que tiene una cantidad N de protones que son ácidos o que pueden liberarse en disolución acuosa y que pueden entrar en un equilibrio dinámico. Ahora bien, cuando pasa la primera desprotonación, o sea que simplemente el primer protón se va ácido, lo que pasa es que queda esta ecuación, ¿verdad? Esos son los productos donde tenemos el primer ion hidróneo y la primera base conjugada de este ácido, que si vemos todavía tiene la fórmula de un ácido, pero tiene un símbolo menos aquí arriba que implica que ya es una base conjugada de este ácido, ¿cierto? Por supuesto, este equilibrio dinámico está asociado a una constante de equilibrio ácida, que en este caso sería la Ka1. Ahora, si continuamos desprotonando este ácido, tenemos el siguiente. Tomamos el ácido anterior, que estaría acá, y le quitamos un segundo protón y quedaría de esta forma su base conjugada. También cabe destacar que esta ecuación tiene asociada también una constante ácida, que en este caso sería la Ka2. ¿Por qué el 2? Porque es la segunda desprotonación. Este ácido seguirá desprotonándose así una cantidad n de tiempo hasta que quede de la siguiente forma, donde ya finalmente se termina de desprotonar por completo el ácido, quedando solamente la sal sin el H. Y por ende, esta es la base conjugada de este ácido, y como vemos en todos los casos se va desprotonando uno por uno. Por supuesto, esta tiene también una constante ácida asociada, que en este caso lo llamamos Ka a la N. Ahí posiblemente hubo 2, 3, 4, 5, 6, los que fuesen necesarios para desprotonar completamente este ácido inicial. Por supuesto, como ustedes pueden imaginar, hay una diferencia en las magnitudes de la Ka entre uno y otro bastante significativas, donde Ka1 siempre va a ser mayor o mucho mayor que Ka2 y esta va a ser también mayor o mucho mayor que Ka3, y así sucesivamente hasta llegar a la última constante ácida.
Veamos ahora unos ejemplos de otros ácidos polipróticos bastante comunes, como el ácido ascórbico, que tiene dos protones ácidos. Estos de acá no tienen que confundir protones ácidos como estos con los protones corrientes de estos que están acá, que son hidrógenos asociados directamente al carbono. Más adelante veremos qué significa esto en la tercera parte. Ahora bien, veamos las diferencias entre la Ka1 y la Ka2. Vean que la Ka1 está por 10 a la menos 5 y ya la Ka2 está por 10 a la menos 12. Son muchísimos órdenes de magnitud de diferencia. Asimismo que ocurre con el ácido carbónico, el que se encuentra en sus gaseosas favoritas. Este está por 10 a la menos 7 y al final la segunda Ka está por 10 a la menos 11. En el ácido cítrico no es tan significativa la diferencia, pero igual hay un orden de magnitud de diferencia entre la Ka1 y la Ka2, y entre la Ka2 y la Ka3 ya hay dos órdenes de magnitud de diferencia, lo cual es bastante significativo. Ahí ustedes podrán ver otros ejemplos. Vean lo que les estaba mencionando del ácido sulfúrico. En el caso del ácido sulfúrico, la Ka1 es gigantesca. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte y se disocia prácticamente completo y se disocia de forma completa en el primer hidrógeno, ¿verdad? O sea, simplemente se desaparece. Ya la Ka2 tiene un orden de 1.2 por 10 a la menos 2, el cual, aunque ustedes no lo crean, es despreciable con respecto a la Ka1, y generalmente el ácido sulfúrico solo se toma en cuenta la Ka1 para calcular sus pHs en disolución. Ahora veremos rápidamente lo que son las bases débiles. Básicamente, una base débil es la contraparte de los ácidos débiles, o sea, actúan prácticamente igual. Si vemos en el caso de una base débil, la ecuación del equilibrio dinámico es como sigue. Tenemos una base, que recordemos que una base es un aceptor de protones. Ella acepta los protones del agua. Cuando usted agrega la base en el agua, toma esta forma que sería el ácido conjugado de la base débil y forma un ion OH, ¿verdad? Por lo tanto, si calculamos la constante de equilibrio, acá sería como sigue. Ustedes notan algo pequeñamente, ligeramente diferente allí con respecto a la ecuación de la constante de equilibrio para la ionización de ácidos débiles. Por supuesto, ojo con esto. Allí se calcula la concentración del OH. Ya no se calcula la concentración del H+, sino la del OH-. Si tenemos que calcular alguna concentración o algún P, calcularíamos directamente el pOH. Si nos piden el pH, más adelante veremos cómo se resuelve. Esto que les presento acá son algunos ejemplos comunes de bases débiles. Está el típico ejemplo de una base débil como es el amoníaco, hay otro como la piridina, está la hidroxilamina, el metilamina, etcétera, etcétera. Son muy comunes estas bases débiles. Vean algo curioso. Si vemos el iorcarbonato y el ion hipoclorito se encuentran como bases débiles, ¿verdad? Tengan eso en cuenta para más adelante. Otra cosa, si ustedes ven, una base débil o una base en general no necesita de tener cerca un hidrógeno o enlazado directamente un hidrógeno al átomo del cual acepta protones. Por ejemplo, veamos el caso de la piridina. La piridina no tiene un protón asociado a su átomo aceptor de protones. Esto no es necesario para una base, por supuesto si lo es para un ácido, al menos un ácido de Bronsted o de Arrhenius, pero no en el caso de las bases. Aquí también a la par encontrarán los ácidos conjugados y sus respectivas constantes de equilibrio para las bases. Ahora bien, ¿qué significa la magnitud? Bueno, básicamente la magnitud aquí significa lo mismo que con los ácidos, que si la constante es muy baja, entonces implica que se favorecen
los reactivos sobre los productos. Recordando lo que les dije anteriormente, ¿cómo hacemos los cálculos? Todos los que vimos anteriormente, calcular pH, calcular KB, etc., se hacen prácticamente igual que con los ácidos débiles. ¿Cuál es la diferencia acá? Lo que les mencioné acá arriba, que hay que tomar en cuenta que se calcula la concentración del ion OH. Por lo tanto, si ustedes lo calculan directamente, hacen el menos logaritmo de la solución, lo que van a calcular es el pOH. Y para pasarlo pH, si la pregunta solicita específicamente el pH, tendríamos que ejecutar la siguiente fórmula, que el pH es igual a 14 menos el pOH, cuya razón ya la vimos anteriormente. Finalmente, les voy a dejar los siguientes ejercicios y preguntas para que ustedes resuelvan en sus casas. Primero, que sería calcular la constante básica de una disolución de una base débil de concentración dada y un pH dado. Vean que es pH y no pOH. Además, calcula el porcentaje de ionización, se hace igual. Luego, ¿cuál es el pH de una disolución de amoníaco? Les doy la KB y les doy la concentración. Y una pregunta más conceptual. ¿Se puede calcular el valor de la concentración de la disolución de un ácido o base débil si conocemos su pH y su constante de disociación? Esas tres preguntas se las dejo para que ustedes las resuelvan en sus casas. Las respuestas posiblemente las encontrarán como un video adicional a mediados o al finalizar de semana. Esto sería todo por la segunda parte del tema 6. Nos vemos en la próxima.